La noticia del día lunes fue que José Domingo Pérez asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, presidente que fue vacado luego de que intentara disolver el Congreso y dar, entre comillas, un golpe de Estado, ¿no? Él todavía no ha recibido una sentencia firme y ante ese escenario pues está José Domingo Pérez, el fiscal que llevó adelante toda la investigación por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, hoy defendiendo a Castillo Terrones, ¿no? Pregúntale a Yugular, Renzo. ¿Qué te parece ese plot twist en la historia del Perú? El término plot twist aquí cae perfecto, la verdad, ¿ah? A ver, producción, no sé si ahí tienen el apersonamiento de Domingo Pérez como para que vean ahí las fuentes, pero ahí mientras producción lo está buscando. Yo en lo personal creo que ha sido un desacierto político por parte de Domingo Pérez. ¿Por qué? A ver, quiero partir de una premisa muy básica, muy elemental. No se puede identificar a un abogado por su caso. Ya. Así que es una premisa muy general. Sí. O sea, si yo defiendo... Si no, imagínate dónde sería Humberto Abanto, ¿no? Exacto. Un abogado es un profesional que sirve, que brinda este servicio profesional a la persona que por un costo, por un monto económico, puede cubrir estos servicios. Así de simple. No nos identificamos con la persona, no nos identificamos con su causa, no nos identificamos con su tono político si es que tiene, simplemente lo defendemos. Si no, un abogado que defiende, no sé, a la doctora Juliana Loza, que defiende a Keiko Fujimori, imagínate, no podría defender a nadie que no sea Fuerza Popular. Fujimorista. Pero ella no es fujimorista, es su trabajo. Así que desde esa perspectiva, desde un punto de vista legal, pero no igual nada mal. Tú tienes la libertad de decir a quién defender también, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y eso ya entra mucho en tu moral personal, en tu moral. Así que tú decides si no defiendes a tal persona o tal tipo de delito. Pero acá la particularidad es que estamos pasando de un bando a otro. Es decir, Domingo Pérez está pasando del bando acusador al bando defensor. Ya, eso ya es una antinomia que él debe tener en su propia mente. Que en realidad es entendible porque, claro, al dejar de ejercer la función pública como fiscal, lo único que te queda es ser abogado litigante o abogado consultor o abogado asesor. Y en este caso, o sea, lo único que te queda es ejercer el derecho, ¿no? Exacto. De la manera más pura, que es defendiendo a personas. Así que de que sea litigante, en esencia, no tiene algo de malo. Ajá. Pero acá es lo que personalmente sí critico, que es específicamente la defensa de Pedro Castillo. Sí. Y no quiero señalar de que Pedro Castillo no merezca la defensa que dentro de todo él quiere y pueda pagar, sino que hay un enorme matiz en pasar de fiscal a defensor, pasar de una fiscalía especializada en corrupción de funcionarios, pero supranacional la fiscalía, a defender a Pedro Castillo Terrones, aparte de todas las críticas que han habido acerca del caso de Pedro Castillo. Lo que sí tal vez quiero decir en favor del doctor Domingo Pérez es que él ya antes, siendo fiscal y luego que el caso de Pedro Castillo finalizó la primera instancia, él sí dio comentarios diciendo: he visto irregularidades. Dio sus comentarios no apoyando a Pedro Castillo, sino diciendo como que el proceso no parece que haya sido correcto. Pero pasar de estos comentarios a la tribuna de Pedro Castillo es ciertamente un mensaje político. Sí. Es un mensaje político puro y duro. Y esa última palabra es la que con la que yo me quedo al final, ¿no? O sea, Pedro Castillo Terrones es una figura política con muchos matices. Es cierto que el juicio o la investigación que lleva por presunta usurpación o, si no me equivoco, el delito es cuando te sublevas. Sí, rebelión. Entonces, por el delito de rebelión. Conspiración a la rebelión era. Sí. Esa es solo una matiz de su figura política y de su figura delictiva, porque recordemos que Pedro Castillo Terrones también enfrenta investigaciones por corrupción. Recordemos a el alcalde de Cajamarca, recordemos el tema de su hermana, de su hijastra. Recordemos N temas de corrupción que él ha tenido, donde se han visto involucrados familiares suyos, allegados suyos que han recibido
contrataciones con el Estado. Entonces, ¿cómo es posible que tú, habiendo sido un fiscal que persigue el delito de corrupción, estés defendiendo hoy a un presunto corrupto? Entonces, ahí es donde viene la doble moral y es donde yo sí critico el hecho de haber decidido defender a una persona como él. Que la calle está dura, he escuchado ese argumento, que uno tiene derecho al trabajo y puede ejercer la defensa de cualquier ser humano. Es cierto, pero José Domingo Pérez no era un abogado cualquiera desempleado. Es un abogado que tiene encima suyo una carga ligada a la justicia. O sea, mucha gente lo pudo haber recordado hasta el día lunes como el fiscal que logró meter tras las rejas a Keiko Fujimori. Mucha gente pudo haberlo recordado como el abogado que señaló o que evidenció los pagos turbios que vieron en su campaña política. Muchos pudimos haberlo recordado de esa manera, pero ahora el rótulo de defender a un presidente acusado o presuntamente delincuente va a ser mucho más grande. Y a mí me parece que no debemos obviar la mirada estratégica de esto, porque él asume esta defensa faltando 5 o 6 días para las elecciones. ¿Qué mensaje es ese? Yo, como José Domingo Pérez, que tengo gran aceptación entre el votante antifujimorista, decido apoyar al candidato que hoy está, de alguna manera, acompañando la candidatura de Roberto Sánchez. López Chau también se ha agarrado con el tema del indulto a Pedro Castillo y así otras candidaturas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué mensaje está debajo de esa imagen? Ahí tenemos la declaración en pantalla de producción de Domingo Pérez. A ver, vamos a escuchar lo que él mismo tiene que decir. Consenso en coincidir en que el presidente es un preso político, en que se encuentra secuestrado en este momento porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa, así como estuvo juzgado por un tribunal compuesto por jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta y tenían una sentencia anticipada conforme se ha podido determinar en el desarrollo de lo que fue su juzgamiento. Él me expresa que va a hacer una resistencia legal, pero también invita a que se puedan sumar a este proyecto político en el cual se busca la libertad del presidente Pedro Castillo. Hasta donde estamos escuchando su declaración de que este discurso que nos estamos escuchando tiene una combinación de discurso jurídico, lo cual desde un punto de vista de abogado debe hacerlo, pero también le escucho conceptos muy políticos. Ese término de el presidente está secuestrado, lo he escuchado ya varias veces desde otras tribunas. A mí me da pena porque al final le da combustible al fujimorismo y a la campaña de Keiko Fujimori, porque, y lo hemos visto, Keiko Fujimori ayer apareció diciendo, cuando le preguntaron por este tema, dijo, bueno, ahí ven, los tiempos de Dios son perfectos. Ahí está evidenciado que la persecución o la seguidilla hacia mi persona era producto de un favorecimiento político o era producto de un interés político, ¿no? No era un juicio totalmente justo, sino era un juicio politizado. Entonces, yo creo que José Domingo Pérez lamentablemente se ha disparado en los pies y le ha dado de qué hablar a Keiko Fujimori, como lo dijo ayer en un meeting. Creo que fue A ver, producción, sí, ahí tenemos la entrevista de Keiko. El día de hoy, el señor José Domingo Pérez ha anunciado que va a ser abogado del expresidente Pedro Castillo y además dijo que, al igual que Pedro Castillo, él también ha sido perseguido por combatir a la corrupción. Eso es lo que ha dicho él el día de hoy. Bueno, los tiempos de Dios son perfectos y lo que se está demostrando es lo que yo había señalado ya desde hace muchos años. Él no era un fiscal, él era una persona que tiene un sesgo político y hoy se ha demostrado su verdadero color político. Pero lo que es peor, creo yo, lo que se demuestra además es que lamentablemente, siendo fiscal, utilizó los presupuestos del Estado
para perseguir al enemigo político. Y eso es algo que nosotros tenemos que rechazar, no solamente contra nosotros, sino también contra el expresidente Alan García, contra Lucho Castañeda. Pero bueno, él hoy se pinta de cuerpo entero. ¿Qué opina que se haga cargo de la defensa de Pedro? Ya ves, o sea, yo digo, ¿para qué le das de Le comer? ha dado material a Keiko. O sea, Y noto todavía mucho. es el momento electoral en el que eso sucede, que es faltando 4 o 5 días para las elecciones. Bueno, pero quiero ¿Por qué? recordar que muchas de las decisiones de Fujimori, perdón que estoy hablando, muchas de las decisiones de Domingo Pérez siempre han sido a puertas de elecciones. Por ejemplo, poco antes de la segunda vuelta de las anteriores elecciones, Domingo Pérez lanza la acusación en el caso Cócteles. La acusación que demoró casi 2 años o 2 años y medio en la etapa intermedia, pero lo lanzó 2 o 3 días antes de la segunda vuelta, donde todo se decidía entre Keiko y Castillo. Igual, antes incluso de eso, en primera vuelta, poco antes de la primera vuelta, sale Keiko en un meeting y dentro de su mesa, dentro de la mesa de este meeting político, en uno de los extremos hay una persona del partido, pero que en el caso Cócteles era un testigo. Así que Domingo Pérez señaló, miren, está obstruyendo la justicia porque está contactando a testigos cuando no debe hacerlo. Y le pidió prisión preventiva. Así que le pidió prisión preventiva antes de la primera vuelta, presentó la acusación antes de la segunda vuelta. Así que sí, la verdad, muchas veces Domingo Pérez ha hecho su labor como fiscal, sí, pero en un contexto político, aprovechando circunstancias, aprovechando momentos como el de ahora. El que tú bien dices, estamos a 4 o 5 días de las elecciones y nos enteramos de esta noticia. Sí, no, yo creo que me da mucha pena porque yo sí considero que José Domingo Pérez fue un fiscal probo, un fiscal honesto que se animó a investigar la corrupción cuando nadie más quería hacerlo, ¿no? En Eran su momentos momento muy difíciles, se enfrentó inclusive al fiscal de la Nación, que en ese momento era Pedro Chavarri, y sin importarle la repercusión, y eso me parece loable, me parece como que se debe reconocer. Entonces no entiendo la verdad por qué puede haber tomado esa decisión. Lo repito, no, la calle está dura, muchos dicen, y sí lo entiendo, pero uno cuando es un personaje público o cuando es un personaje que trasciende su trabajo, tiene que guardar ciertas formas, tiene que pensar en universo. Porque ¿qué pasa? Él ahorita está, la sanción de la Autoridad Nacional de Control está siendo observada, es un proceso que seguramente va a durar un par de años. ¿Y qué pasa si él lo reponen en el Ministerio Público y regresa a ser fiscal? O sea, ahí la catadura moral en ese momento ya no va a ser la misma y el desazón que él le deja a todos los peruanos es ese, ¿no? Que ojo, personas que no necesariamente son antifujimoristas también opinaban lo mismo de él, ¿no? Que era una persona, entre comillas, valiente por haberse enfrentado a una de los poderes políticos más grandes de este país. Hoy en día sí da mucho que desear, ¿no? Antes de pasar a la siguiente nota, algunos comentarios. Tenemos el comentario de Isaac Gómez. Saludos desde Breña, amigos de Conexión Jurídica. Siempre atento a su programa con mi buen postre de Nani. Hoy parece que tenemos ahí a un seguidor que se está atreviendo a probar los postres de Nani. Estamos seguros de que no va a estar decepcionado. Otro comentario de Loco de Dios. ¿Qué opinará ahora el doctor Renzo sobre su amigo Domingo Pérez? Amigo de Conexión Jurídica y supuestamente un tipo noble y justo. De la cara. Y saludos a acá Alexandra. Lean comentarios, dice, toca dar la cara. Bueno, mi comentario ya lo di. Definitivamente la considero una decisión desatinada. Una decisión que impacta mucho sobre ese momento. Yo sinceramente hubiera rechazado la defensa porque en los zapatos de Domingo Pérez no me parece una buena idea. Ahora, por ejemplo, yo que no soy fiscal y no lo he sido, si vienen a proponerme defender a un expresidente, podría pensarlo desde un punto de vista profesional. Porque como no tengo una afiliación política, no soy funcionario público, yo tengo una manga más ancha para pensarlo. Exacto. Pero tengo una manga más ancha, no Domingo Pérez. Puede ser, o sea, ellos tienen derecho a la defensa. PPK, Ollantumala, Nadine Heredia, la misma Susana Villarán, Pedro Castillo, en fin. El haber sido autoridades nacionales no te impide el tener derecho a la defensa.
pero que la asuman, pues, o pídenla con alguien que no esté vinculado a la vida pública, que no haya sido beneficiario del Estado, porque, bueno, trabajar ser un funcionario público es ser pagado por el Estado, ¿no? Sí, Entonces, claro. no pongamos en esa situación abogados que saben que tienen un conflicto de intereses. Eso es, digamos, es mi comentario final. Y bueno, ¿no? A ver Ahí cómo tenemos sigue un último, esta parece que historia. tenemos un último video de César Hildebrand, sí, como siempre, muy crítico Hildebrand. A ver, para escucharlo. José Domingo Pérez ha decidido ser el abogado del señor Castillo Terrones. El señor José Domingo Pérez, se lo voy a decir en su cara, en su carota, porque se lo merece, ha tirado por la borda toda su reputación. Y todos los que lo defendimos tenemos ahora que mantener una cautela escarmentada respecto del personaje. Ahora defiende al presidente que cerró el Congreso y quiso intervenir el Ministerio Público. De asumir la defensa del presidente Pedro Castillo, hemos sostenido... Muy acertadas las palabras de César Hildebrand. Y bueno, con ello ya pasamos a la siguiente nota.